Bueno, veo que los vídeos de Rebound están teniendo bastante éxito, se está molando y a mí es un juego que me llama bastante la atención, así que pues continuaré con ello. Y hoy quería hablaros de unas cosillas que he estado viendo durante este tiempo jugando al juego. Véase, en el momento en el que he estado jugando y he dicho, esto se puede hacer, y he consultado las Core Rules, que es un documento que os dejaré también abajo en la descripción, que es un documento de casi 70 páginas en el que explican las normas como muy al detalle. Y he estado mirándolas y leyéndomelas y demás para ver si las cosas que estaba haciendo se podían hacer e intentar sacar ciertas técnicas o ciertas cosillas un poco avanzadas que se podrían hacer en el juego. Dejadme explicaros, ahora mismo empezamos. Bienvenidos a la Taberna de Dam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la Taberna de Dam. Tomad asiento, tomaos algo, como siempre vamos a charlar sobre esas 7 técnicas avanzadas que podríamos tener dentro de este juego, que serían como cosillas a tener en cuenta. También os digo, todo esto viene sacado por mi interpretación personal de las Core Rules, que al final, quieras que no, más o menos estoy un poco versado en ello. Al final he jugado muchos juegos de TCGs y entiendo más o menos cómo son las reglas, pero sí que es cierto que todo esto, como siempre digo, es posible que esté sujeto a cambios y que alguna de las cosas que os comente no sea exactamente así o lo cambien en un futuro. Yo os voy a decir lo que a día de hoy se puede hacer. Y esta es la primera parte de 2 vídeos, porque es que al final saqué 14 y bueno, pues los he dividido como cosas que son más técnicas que podríais utilizar, y el siguiente vídeo, que será que está después de este, será sobre 7 normas a las que hay que echarles un ojo porque os podéis aprovechar de ellas, es decir, que hay forma de sacarles jugo, pero ya lo veremos. Vamos a darle caña, que si no me extiendo mucho aquí en las introducciones. Vamos con lo primero, y esta parte es una parte muy guay porque me sucedió y tengo el ejemplo claro, así que os lo quiero poner por aquí. Sería como el uso experto de la energía y del poder. Tened en cuenta una cosa, en este juego tenemos, igual que en muchos otros juegos, que el tema de los recursos que generamos, que en este caso, en este juego pueden ser 2, tanto la energía como el poder. La energía es lo que ganamos al girar nuestras cartas de maná, que si no recuerdo mal se llaman runas, al girar nuestras runas, y el poder es lo que ganamos al reciclar runas, que es meterlas debajo de nuestro mazo. Todo esto podemos hacerlo en cualquier momento. Es decir, yo puedo girar las cartas para obtener energía, luego meterlas debajo para obtener poder, y lo puedo hacer en el orden que quiera y no necesariamente para jugar una carta. ¿A qué me refiero con esto? Una jugada que hice al principio de todo y que dije, esto es posible que se pueda hacer así, sería una jugada de una carta que se llama Clockwork Keeper y con el Seal of Focus, ¿vale? Clockwork Keeper nos pide 2 de energía para jugarlo, y nos dice que al jugarlo podemos, 2 de energía, podemos gastar 1 de poder verde para meterlo debajo del mazo. Si yo, en mi primer turno, con 2 recursos, los giro y meto el Clockwork Keeper y luego cojo una carta de energía y la meto debajo del mazo, luego podría jugar el Seal of Focus, que es el Gear, en el que cuesta 0 y meto la otra energía debajo del mazo. Me he quedado con un Gear en mesa, con el Seal of Focus y con el Clockwork Keeper, habiendo robado una carta, pero sin recursos. Pero hay una forma más eficiente de hacer esto. Yo podría empezar el turno tapeando una de mis runas para jugar el Seal of Focus. Por lo tanto, juego el Seal of Focus, pero la energía que me da esa carta la guardo, por lo tanto tengo un punto de energía, luego pago con el otro punto de energía para jugar el Clockwork Keeper y giro el Gear, giro el Seal of Focus para darme la energía que necesito para robar una carta. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta de que las cartas no es necesario pagarlas en el momento en el que las vayáis a jugar. Vosotros podéis gastar vuestros recursos, almacenarlos, importantes, se quedan hasta el final de vuestro turno, no se van entre fases ni nada. Entonces, con esto podéis encontrar algunas líneas de acción un poco más interesantes, tenedlo en cuenta. Luego el tema del movimiento. El movimiento se puede hacer de muchas formas, ¿vale? En este juego, cuando tú mueves una unidad, la puedes mover a ella sola o agrupada con otras unidades. Esto es muy importante y no hace falta que los movimientos al lugar los hagas todos juntos siempre. Me explico, tú puedes tener 3-4 unidades dentro de tu base y tú puedes moverlas a todas de golpe a un battlefield para poder generar un showdown y un combate allí, o puedes irlo moviendo de uno en uno. Digo esto porque es importante, lo veremos en alguna otra norma del futuro, si no recuerdo. Mira, lo veremos aquí en lo siguiente, y es que hay varios conceptos que pueden ayudarte a que este movimiento sea interesante. Hay una carta, por ejemplo, que dice que la primera vez que una unidad muere en el turno, robas una carta, por ejemplo, y si la mandas a luchar con otra y muere a la vez, no robarías la carta, en principio, no, porque puede el otro elegir asignar el daño primero a esa unidad, que es la primera que muere, y luego a otra, por lo tanto no robarías carta, siempre que diga que sea otra. Bueno, hay muchas cosillas aquí que se podrían mirar, pero el fundamento de esto es que en muchas ocasiones, también por los efectos que tienen los diferentes battlefields, es inteligente que los movimientos se hagan por partes. Puedes tú elegir mover varios grupos,
pero si yo voy a un Battlefield no es la única vez que puedo ir al Battlefield en ese turno. Yo puedo mandar una unidad allí, ver qué sucede y luego mandar más. También tened en cuenta que es los... Venga, vamos a aprovechar con lo siguiente. El tema del daño. El daño en las unidades se mantiene hasta el final del combate o hasta el final del turno. Es decir, siempre que una unidad combate, al final del combate se le quita todo el daño. Es decir, si yo... Imaginad que tengo una unidad que tiene 2 de ataque, ¿vale? 2 de fuerza. Y hay un campo de batalla en el que hay una unidad con 4 de fuerza. Si yo voy con mi unidad de 2 de fuerza a por su una de 4 de fuerza y termina el combate, su unidad seguirá teniendo 4 de fuerza. Si yo quiero matarla con un hechizo en mano, lo que tendría que hacer es, antes de combatir, le mando un hechizo en el que le hago, por ejemplo, 2 puntos de daño. Por lo tanto, esa unidad ahora mismo tiene 2 puntos de daño. Yo luego puedo ir a combatir y con los 2 puntos de daño más los 2 que le hago, morirá. Pero si lo hago al revés, no funciona. Si yo voy a atacarle con una unidad de 2 de daño, luego cuando se termine el combate, esa unidad volverá a tener 4 de vida. Estará otra vez al máximo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque hay ciertos efectos y ciertos truquitos que podéis tener en cuenta y que podéis generar haciendo algo así. Imaginad, por ejemplo, que tenéis... Muy fácil, una unidad que está a punto de morir, por lo que fuera, ha habido un efecto que le ha hecho 3-4 puntos de daño y la tenéis a punto de morir. Pues podéis ir a mandarla a un combate fácil, imaginad que uno de los Battlefields tiene solo un bichito pequeño, la mandáis ahí a luchar y en lugar de matarla, la curáis entera para luego hacer otro efecto, por ejemplo. Tened muy en cuenta esto, porque es muy importante y hay, ahora mismo os me ocurren ejemplos, pero ejemplos de cartas que hagan que 2 unidades se provoquen su daño y cosas así, son importantes tenerlas en cuenta en qué momento hacerla y cómo aprovecharos de que las unidades se curan al final de cada combate y al final del turno. Es muy importante porque pueden salir líneas de pensamiento muy interesantes. Yo cuando he estado jugando hay algunas cosillas súper chulas que se pueden hacer, ¿vale? También tened, bueno, eso... Tened en cuenta que lo que os decía ahora del hechizo, si el hechizo se podía jugar en el showdown, pues lo podéis meter en el showdown. Pero ya hablaremos un poco más de esto. Me gustaría hacer un vídeo un poco más específicamente sobre cómo jugar y ciertas fases de juego que veo importantes. Pero por ahora, tened en cuenta estos 4 o 5 truquillos, bueno, estos 7 exactamente, truquillos que os voy a contar aquí. Luego tenemos el punto de victoria final. El punto de victoria final es muy importante. En este juego, ¿vale? Vais a jugar a 8 puntos de victoria, ¿vale? El primer jugador que llega a 8 puntos de victoria gana, pero el último punto de victoria, el octavo, tiene que ser por mantener una localización, un battlefield. Es decir, si yo al principio del turno tengo 7 puntos y controlo un battlefield, gano la partida, porque por controlar gano un punto. O por conquistar los 2 puntos, es decir, el octavo punto, es que esto es importante el concepto porque a mí se me lo pensé al revés y tuve problemas al principio, es un poco complicado de entender. Bueno, de darte cuenta en partida puede pasar. El octavo punto puede ser así, que esa es como la forma más fácil, pero la otra forma en la que puedes ganar el octavo punto es si conquistas un lugar y has conquistado el otro previamente en ese turno, es decir, si tienes el control de los dos. Es decir, que con 6 puntos de victoria puedes ganar la partida por conquistar. Y esto es lo más raro, lo que más me fastidió, porque dije, ah, es verdad, tienes toda la razón. Es decir, no es que para ganar el octavo punto tenga que conquistar los 2 lugares, sino que el punto de conquista octavo tiene que haber sido al conquistar el segundo battlefield del turno, que es diferente. Es decir, si alguien tiene 6 puntos de victoria puede conquistar uno y ganar el séptimo, y conquistar otro y ganar el octavo. No es que tengas que esperarte otro turno entero para hacer 2 conquistas y ganar el punto. Lo digo porque a mí personalmente me sucedió de decir, es que es verdad que puede ser así. Lo digo porque en este caso el tema de, en este tipo de juegos que hay muchas cosas que se llaman estar en rango de lethal, que significa que están a punto de ganarte o te pueden ganar. Si estás a 5 puntos, en principio estate tranquilo, es casi imposible que estés a rango de lethal, pero si estás a 6 puntos sí que puedes estar a rango de lethal, porque el oponente te puede hacer 2 conquistas y ganarte, ¿vale? Tenerlo en cuenta, porque a mí me pasó y dije, cierto, es por supuesto así. Luego otro tema interesante, ya estoy pensando un poco más en el tema de la construcción de los mazos. El tema de el mazo, dejémoslo aparte, es el mazo de runas, lo que es interesante. Acordaos de que en este juego tenemos un mazo que es el mazo de 40 cartas, del cual sacaremos un campeón, que será la carta que es como nuestro comandante, que estará ahí en una zona, pero luego tenemos nuestra zona del mazo de runas, ¿vale? En todos los mazos básicos, los mazos de runas siempre han sido de 6 runas de cada uno de los dominios de tu líder, ¿vale? El líder siempre tiene 2 colores, que se llaman dominios, y para los mazos básicos han hecho 6 y 6. Tened en cuenta de que no es necesario que sean 6 y 6. Y hay muchas matemáticas que podéis hacer aquí detrás del juego, porque
Si lleváis, por ejemplo, únicamente unidades que tengan coste alto, que tengan un requisito de runa, imaginaos, por ejemplo, una carta que cuesta 10 y que requiere 2 runas azules, en principio, no hace falta que llevéis muchas runas de color azul. Es más, si hacéis un color en el que no se usan runas, podéis hacer todas las runas del otro color, que serían cosas interesantes a la hora de pensar en la construcción de los mazos. Porque puedes hacer que un color vaya mucho tranquilamente y el otro que vaya full a runas. Entonces puedes hacer que los costes de poder de tu mazo sean solo de un color. Entonces podrías hacerte todo un mazo de runas de un color, por mucho que tu mazo tenga 2 colores. Entonces es una construcción interesante. Esto de aquí es algo a lo que hay que investigar un poco más. Solamente pensad, por ejemplo, ya el ejemplo más extremo. Si tenéis un mazo en el que vuestra única carta que consume runas azules cuesta 12 y consume 2... solo hace falta que tengáis 2 de ese color en el mazo, porque seguro que cuando tengas 12 ya habrá 2 de ese color. Entonces, ahí van un poco el tema del estudio de las matemáticas. Es más, si tenéis cartas ni que sean de coste bajo que requieren una runa de un color en específico, pero esa carta no la queréis usar hasta el final de la partida, por mucho que tenga un coste bajo, no la queréis hasta un combo o alguna cosa de final de partida, también podéis hacer vuestro mazo de runas en dependencia de eso, ¿vale? Lo digo porque es una parte, yo creo, bastante interesante a la hora de construiros el tema del maná. Y ya veremos si en algún momento las runas tienen algunos efectos o algunas cosas extras, que la verdad es que estaría bastante guay, pero por ahora lo dejamos aquí porque es como lo más básico. Y luego, si no me equivoco, ya no queda, me quedan... Oh, es que tengo aquí coste... Ah, vale, sí, bueno, vale, tengo 2 conceptos más, vale. Este de aquí es importante porque sería como el coste derivado del uso de poder. Voy a explicar un poco más este concepto. El tema del coste derivado al uso de poder, pensad que si una carta la usáis con poder al principio de toda la partida, imaginad que en turno 2 gastáis una carta que cuesta 4 y 1 de poder, os quedaréis con 3 de energía, y al siguiente turno 5, y al siguiente 7, cuando vuestro oponente estará con 4, 6, 8, es decir, el tema del poder en este juego, ¿vale? El tema de meter cartas debajo y reciclar las cartas lo veo crucial y fundamental. Me parece uno de los sistemas de generación de recursos más interesantes que se ha creado en los últimos tiempos. Ya sabéis que a mí todo el tema de la generación de recursos me parece muy curioso. He hecho varios vídeos en este canal hablando de varios que son muy interesantes. Y este de aquí me parece también muy interesante porque las cartas de poder, que usan poder por lo menos, son muy buenas. Pero es cierto que usarlas muy al principio de la partida va a lastrar muchos turnos futuros. Porque al final, si tú usas algo en turno 1, estás perdiendo 1 de energía posible para el turno 2, 3, 4, 5. Entonces, cada turno extra que pase desde el que tú hayas usado esa carta, estás generando un recurso menos que tu oponente, a no ser que él también haya gastado alguna carta de poder. Me explico, cuando he estado jugando a este juego, me he sentido muchas veces ahogado porque yo mismo estaba usando cartas de poder porque lo necesitaba para estar en mesa y seguir en la partida, pero me sentía ahogado porque no llegaba nunca a tener más de 5, 6, 7 de poder, porque cada turno tenía que gastar varias cartas. Entonces, en la construcción de los mazos yo creo que va a ser muy, pero que muy importante y fundamental el tema de adaptar bien todo lo que es el poder en el juego. Sí que es cierto que esto es algo que, por ejemplo, va a castigar a los mazos agresivos que querrán jugar cartas más fuertes al principio de toda la partida, sobre todo, pero van a tener que gastar poder, sobre todo si quieren hacer aceleración con sus cartas, tienen que gastar poder. Entonces, aquí los focus, las cartitas estas de Gear que te dan poder, van a ser fundamentales. Creo que van a ser importantes en casi todos los mazos. Sobre todo, bueno, esto ya es algo que podríamos hablar un poco más adelante, pero se han visto ya algunas cartas. Estoy grabando esto a sábado, no sé qué sábado es, pero sábado sobre el 15 de junio, ¿vale? No sé exactamente a qué día estamos. A lo que me refiero, que por ahora no se han visto muchas cartas de robo. Se han visto algunas, y sobre todo las de los mazos básicos tampoco había demasiadas, pero se han empezado a ver ya algunas. Yo creo que al ser un juego en el que se roba solamente una carta por turno, van a tener que darnos varias mecánicas y varios cartas de estas que se suelen llamar cantrip, que te permitan robar bastante cartas y demás. Lo digo, y esto es muy importante por el último concepto avanzado que os quería comentar un poco más, que es el tema de que en este juego hay una mecánica que se llama la mecánica de reciclar, ¿vale? Que la mecánica de reciclar es meter algo debajo de tu mazo. Entonces, hay muchas cartas, han empezado a salir algunas, ya existía en su momento Vi, que me parecía una carta súper buena, pero han sacado también ahora otro Gear, que es una carta que puede reciclar 3 cartas y robas 1. Entonces, ahora mismo tenemos del resto de juegos de TCGs normalmente cuando una carta va al descarte es como una carta que se ha perdido, es como algo malo, entre comillas, podríamos decir, porque son cartas que se van al descarte y de ahí normalmente no las podemos sacar. Creo que en este juego tenemos que pensar un poco diferente. En este juego tenemos que pensar en las cartas de nuestro descarte como recursos. Es decir,
Que una carta esté en el descarte muchas veces es bueno, y se ha visto en cartas como Vi, que pueden hacer un montón de daño, o cartas como esta que te permite ir robando por un costo muy bajo, que es simplemente reciclar 3 cartas, es decir, carta que va al descarte, carta que al final puede tener un uso con estas mecánicas de reciclaje que nos están enseñando. No creo para nada que este vaya a ser un juego en el que, bueno, el título de esta sección debería ser como descarte como recurso, ¿vale? No sé si en algún momento se habrá puesto por ahí el título y demás. Pero yo lo pensaría mucho así. ¿Por qué? Porque yo creo que en este juego, ¿vale? Sobre todo por lo que os comentaba al principio de todo y habéis visto en otros de estos vídeos, si no hay forma de quitar puntos de victoria al otro jugador, estas partidas son muy cortas. Es decir, están limitadas. Aquí la mecánica de fatiga y la mecánica de ir a vaciar el mazo al otro y demás, y de dequear, por el momento no creo que vaya a existir y casi nunca. Por lo que os decía, la facilidad que tenemos de volver cartas debajo del mazo, y en el momento en el que los dos jugadores estamos a 7 puntos, uno de los dos va a ganar. Porque si yo tengo 7 puntos y tú tienes los dos lugares, si yo controlo uno, tú al quedarte el otro al principio tú no ganas. Si yo controlo los dos, gano yo. Por lo tanto, la partida siempre va hacia adelante. Es un juego que, y eso me parece genial, es un juego que no va a permitir que las partidas sean eternas. Llega un punto en el que o ganas tú o gano yo. A no ser que hayan efectos de limpiar mesa, de que nadie pueda tirar nada. Pero claro, si limpias mesa y luego el oponente te juega un par de cartas con acelerar o lo que sea, ya te ha ganado, te controla la mesa. Es decir, cuidado con esto. Hay muchos conceptos que vemos en este juego, y es más, otra cosa, rápido, que se me ha ocurrido ahora. Si en algún momento tienes que robar cartas de tu mazo y no tienes, el oponente gana un punto de victoria, pero mezclas el mazo y lo vuelves a colocar. Que creo que lo han puesto como mecánica, es decir, como por poner una forma de hacer esto, pero es que, de verdad os lo digo, no creo que exista una mecánica de este estilo nunca en un juego como este, porque no hay vidas, no te puedes curar, los puntos de victoria van adelante, no creo que vaya a haber. Y eso está muy bien, me parece guay. Lo único que yo considero aquí que es importante es que tenemos que cambiar un poco de mindset. Hay muchos juegos en el mundo de los TCGs que hay que ir con cuidado con el tema de la fatiga. Sin ir más lejos, en Flesh and Blood, que lo juego mucho, hay muchos mazos que pueden dequear al otro porque en cuanto a recursos se nos acaban, hay héroes que no tienen arma y no pueden pegar, así que al final se dequean. En juegos como en Magic ha habido muchos mazos de dequeo, hay muchos mazos de vaciar el mazo al otro. En juegos como el propio Runeterra, que también viene de Riot, había mazos como el de Maokai que te vaciaban el mazo, es decir, es posible que hagan mecánicas de este estilo, pero por el momento no las hay, y por el momento da la sensación, o al menos por lo que yo he visto en las cartas actuales, que descartar cartas no es tan malo como en otros juegos. Hay que cambiar un poco la mentalidad en este caso y pensar en que el descarte es un recurso más. Así que usar cartas de estas de reciclaje que hay, como la Vi que os decía antes, o como este Gear, va a ser interesante porque tendrás una carta que se aprovecha del recurso que tienes dentro del descarte. No sé si me explico. Yo creo que eso va a estar bastante guay y seguramente salgan nuevas cartas que hagan efectos con esto, y la verdad es que me mola muchísimo los derroteros hacia los que está tirando esto. Y con esto termino, con este vídeo de estos 7 consejos un poco más avanzados, podríamos decir, algunas cosillas que se me ha ocurrido y, perfectamente, disculpad, si queréis dejarme en comentarios alguna idea, alguna cosilla o un tal, perfecto. Al final a mí también me apetece mucho aprender y poco a poco ir evolucionando en este juego, ir aprendiendo junto con todos vosotros, que seguro que tenemos aquí un camino bastante guay. Voy a acabar ahora el siguiente, que es un vídeo sobre 7 normas a las que hay que echarles un ojo. Tranquilos, lo subiré en un par o 3 de días. Mil gracias, de verdad, por seguir viendo estos vídeos y por el apoyo que me habéis dado aquí al principio, porque creo que este juego lo puede petar bastante y me estáis dando mucho cariño, así que yo encantadísimo. Muchísimas gracias, os veo muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.